Buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación. Soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society, capítulo mexicano. Me da mucho gusto recibirlos a todos. El día de hoy tenemos la tercera sesión del Foro del Futuro de las Ciudades Mexicanas. Solo un par de avisos, como lo hemos hecho la vez pasada. Para efectos de preguntas y sobre todo sugerencias para el tema de las ciudades, les pedimos nos envíen correo electrónico, más que hacer las preguntas por el chat, a contacto@wfsmexico.org o contacto@amo.org. Por cualquiera de los dos es igual, los estamos compartiendo. También nos han preguntado mucho sobre los videos. Los videos ya están en internet, en YouTube, los dos pasados, videos@wfsmexico.org, con una gran cantidad de vistas, de personas que han visto estos videos. Creo que han sido realmente buenos y hoy estoy seguro que no va a ser la excepción. Como ustedes saben, este es el la tercera sesión que vamos a tener. En la primera estuvo la ciudad, hablamos de la ciudad y su escenario tendencial, y como lo decía el video, si no hacemos nada, no cambia nada. Hace 8 días hablamos de la ciudad que queremos, y fue una visión quizás idealista de lo que queremos. Hoy hablaremos del camino al escenario deseado, cómo hay que ir caminando para lograr que nuestras ciudades sean mejores. Sobre todo, si ustedes asistieron y si no pueden ver el video, pues en la número 1, en la ciudad y su escenario tendencial, el panorama no es el mejor, tenemos que actuar. Y por último, de hoy en 8, estaremos en la última parte de este foro hablando sobre construir el futuro de nuestras ciudades, y sería la participación específica, temas específicos de acciones que se pueden hacer. Yo quisiera, si me lo permiten, pasar de regreso a leer y a presentar a nuestros panelistas del día de hoy y a leer sus semblanzas. Antes que nada, pues me acompaña aquí en el evento el arquitecto Juan Key, presidente de la AMU, que somos, como ustedes saben, este es un evento copatrocinado entre la AMU y la World Future, la Asociación Mexicana de Urbanistas y la World Future Society, capítulo mexicano. Entre quienes tenemos aquí, y los voy presentando en el orden que irán presentando, comienzo por Enrique de la Madrid, el cual nos da mucho gusto, Enrique, tenerte en esta tu casa, porque Enrique es un miembro distinguido de la World Future Society, capítulo mexicano, desde hace muchos años. Enrique de la Madrid, licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. De 2015 a 2018 ocupó el cargo de secretario de Turismo. De 2012 a 2015 el de director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. De 2006 a 2010 el director general de Financiera Rural, además de haber sido diputado federal de 2000 a 2003 y coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entre 1994 y 98. En el sector privado fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, con México, y director de Relaciones Públicas, de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Desde 2019 es director del Centro para el Futuro de las Ciudades, el Tecnológico de Monterrey. ¿Puedo llamar en una hora? Es que estoy también es articulista en el periódico El Universal y conduce y dirige el programa Ahora Futuro, México y el Mundo, por ADN 40. Enrique no es extraño a los temas de futuro, lo cual nos da mucho gusto, Enrique, tenerte aquí. También nos acompaña la doctora Alicia Sicardi. La doctora Sicardi, investigadora en el área de estudios urbanos y regionales del Instituto de Investigaciones Sociales y profesora de los programas de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y Urbanismo de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Entre 2009 y 2017 ha sido la directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM.
Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en 6 libros como autora, 22 como coordinadora o compiladora, y más de 200 artículos en revistas especializadas de circulación nacional. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre los cuales pueden mencionarse el Premio Universidad en Investigación en Ciencias Sociales en 2001, la Medalla al Mérito Ciudadano en 2018, otorgada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el Premio Eberto Castillo, otorgado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México en 2018. Asimismo, ha participado en varios grupos de investigación nacionales e internacionales y ha sido profesora invitada en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del País Vasco, la Universidad Nacional General Sarmiento, en la Flasco, en Quito y México, entre otras prestigiadas universidades, instituciones académicas. Actualmente es coordinadora de la red CONACYT, de centros históricos de ciudades mexicanas y de la red ECOS sobre pobreza, desigualdad y políticas de inclusión social, de la red ECOS de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Bienvenida, Alicia. También nos acompaña un también muy querido socio de la World Future Society, Mateo Lejarza, ingeniero en comunicaciones electrónicas en la especialidad de acústica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica del Instituto Politécnico Nacional, miembro del Mecanismo de Colaboración para el Diseño de Políticas Públicas de manera conjunta entre sociedad y el Ejecutivo Federal de la Secretaría de Gobernación, promotor del sector de la sociedad civil, del Mecanismo Consultivo del Diálogo de los Gobiernos y la Sociedad sobre el Acuerdo Global México-Unión Europea, promotor y miembro del Comité Directivo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México hasta 2019, promotor y miembro de Diálogo Democrático Nacional, igualmente promotor y miembro de la primera Cumbre Ciudadana, promotor de las leyes y reglamentos de los Consejos Económico y Social de Tlaxcala, Jalisco, Distrito Federal, Aguascalientes, Michoacán y Puebla, presidente de Convergencia Digital, CODIAC, miembro de la sección mexicana del Club de Roma, miembro, ya lo dijimos, del capítulo mexicano de la Sociedad Mundial del Futuro, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI y miembro del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi. Bienvenidos todos. Enrique, gracias. Si estás listo, te pasamos la palabra para comenzar con tu conferencia. Bienvenidos todos, es un gusto tenerlos a todos aquí. Gracias Ramón, gracias por la invitación y un saludo a todos los panelistas. Y aunque yo por ahí tenía una presentación y como son 10 minutos, prefiero más bien no usarla y tratar de reflexionar alrededor del tema que nos está invitando a participar. A ver, yo vengo diciendo que México debe y puede ser un país desarrollado en esta generación. Y por mí, de mi parte, yo entiendo, un país desarrollado, un país de clases medias, ¿sí? Donde logramos realmente abatir de manera significativa la pobreza, donde eliminemos la pobreza prácticamente extrema, ¿sí? Aquella que no te alcanza ni para comer, y sobre todo un país donde podamos ejercer a plenitud nuestras libertades. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de trabajo, en fin. Entonces, un país desarrollado. Por otro lado, en el mundo la tendencia es hacia un mundo cada vez más urbano, pero México es esencialmente un país urbano. El 75% de las personas vivimos en ciudades. Luego, entonces, para hacer un poco el silogismo, si queremos ser un país desarrollado, necesitamos ciudades de país desarrollado. En este caso, en esta frase que venía en un principio, y la vía, como ustedes hablan, de que el subdesarrollo no es una etapa para llegar al desarrollo, sino es una forma de actuar. Recuerdo hace mucho tiempo también haberle leído a Federico Reyes Heroles, que es efectivamente eso, más bien el desarrollo es una excepción, no es la regla. La regla no es que empiezas subdesarrollado, pasa el tiempo y simplemente pasa el tiempo y te vuelves desarrollado. Para nada. El desarrollo es el resultado de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con orden, de pensar. Entonces, un poco la primera reflexión, para tener un país desarrollado, tenemos que tener ciudades desarrolladas. Y eso sí pasa entonces por ciertas cosas elementales que hay que hacer, que al final del día es planear.
es planear a dónde queremos ir. ¿Y a partir de qué? De tus fortalezas y de tus debilidades. Pienso yo que en las ciudades esencialmente deben de ocurrir dos cosas. Por un lado, nos deben de ayudar a satisfacer nuestras necesidades elementales como seres humanos. En las ciudades debemos de encontrar, por ejemplo, cómo satisfacer nuestras necesidades de ingreso. Ahorita hablaré un poco más de eso, ¿no? De dinero. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo vamos a ganar para poder tener una vida digna? Nuestras necesidades de alimentación, de vestido, de vivienda, de transporte, de esparcimiento, de educación, de salud. Hay una parte importante que es que nos tienen que en las ciudades tienen que generarse las condiciones para que podamos satisfacer nuestras necesidades. Y esas están ahí, esas no hay que inventarlas, son algunas de las que yo he enumerado. Pero lo otro que tiene que haber es que tiene que haber también condiciones para que desarrollemos nuestro potencial. Porque no vinimos a la vida nada más a satisfacer necesidades de alimentación, de vivienda, de vestido, no. Venimos a desarrollar nuestro potencial. Y ahí creo que ahí empieza una primera parte de la conversación, que es, ¿y cuál es el potencial de nuestras ciudades? ¿A qué se debe dedicar cada una de nuestras ciudades? ¿Cuál es la vocación de nuestras ciudades? Y estas van cambiando en el tiempo, porque al final del día, y pongo ejemplos, ¿no? Probablemente en alguna época se decidió que Pittsburgh tenía que ser necesariamente una ciudad acerera. O lo mismo le pudo haber pasado a ciudades como Bilbao, ¿verdad? Una vocación acerera o una vocación de astilleros. Sí, pero eso no dura cientos o miles de años. Las vocaciones también se definen a partir de cómo está el entorno del mundo. Yo cuando tuve la oportunidad de trabajar en la financiera rural, una de las cosas que aprendí es que muchas veces en el campo muchas personas producen algo porque así lo produjeron sus padres, porque así lo produjeron sus abuelos y pues porque así es. Y luego su problema se vuelve el comercializar. Yo produzco esto, pero ahora mi problema es que nadie me lo compra o me lo compran mal. Y ahí aprendí que el fenómeno es al revés. ¿Qué de lo que necesita México y el mundo, qué puedo producir yo? ¿Qué de todas esas necesidades, qué puedo producir yo? Y las ciudades hoy en día creo que tienen que pensar igual. ¿Qué de lo que necesita México y el mundo puedo producir yo? Y a partir de mis fortalezas, ¿dónde es donde entonces me focalizo? Y ese es un ejercicio de planeación, y ese es un ejercicio de introspección, y ese es un ejercicio que tiene que partir además de jugadores más amplios, esto que yo le llamo, o yo le llamo, pero seguramente los que saben más que yo lo han venido diciendo mucho tiempo, pues una nueva gobernanza. ¿Quiénes que tenemos que participar en el diseño de las ciudades y en la revisión de su futuro? Pues todos. Evidentemente los gobiernos, en nuestro caso municipales, evidentemente los gobiernos estatales, pero lo mismo el sector de emprendimiento o empresarial organizado, pero lo mismo la sociedad y lo mismo las universidades. Todos tenemos que estar viendo el mundo y tenemos que estar viendo las necesidades del mundo y de nuestro país, así como las nuestras, y a qué nos podemos y debemos de dedicar. Y una vez que decidimos eso, entonces planear cómo nos dotamos de las habilidades para ser competitivos en esas vocaciones. Thomas Friedman decía que un estadista tiene que pararse todos los días y decir, a ver, ¿para dónde va el mundo y cuáles son sus tendencias? Bueno, de eso, ¿qué estamos haciendo nosotros y qué habilidades le estamos dando a nuestra población? Entonces, al final del día, parte del trabajo es explicar dónde está el mundo, cuáles son las tendencias del mundo y cuáles son las vocaciones que tenemos y que hay que fortalecer y cuáles son las vocaciones que podríamos desarrollar. Por ejemplo, acabo de estar en una ciudad como Aguascalientes. Pues claramente es una ciudad con una vocación manufacturera y lo ha hecho con tremendo éxito desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, pero lo hizo sobre todo también después. Ese Tratado de Libre Comercio le dio certeza a las inversiones y bueno, pues ahora tienes muchas empresas armadoras, entre otras cosas de coches, pero también tienes toda una industria de proveeduría. Tiene también una vocación turística. Tiene una de las ferias, ¿verdad? Más conocidas a nivel nacional e internacional. Entonces, y tiene seguramente otras vocaciones en donde hay que trabajar en ellas. Alguna vez también leyendo algún artículo de un académico de Harvard, decía que, ¿qué haces en la vida?
¿Tratas de atender más primero tus debilidades o tratas de fortalecer aquellas cosas en las que eres bueno? Y claro que no puedes no atender tus debilidades, pero te rinde más si te focalizas en lo que son tus fortalezas. Y creo que igual las ciudades. Entonces, la planeación no es un fin en sí mismo, la planeación es un medio. El fin es mejorar el nivel de vida de la gente y de la gente que vive en las ciudades. Ese es el fin. Pero la planeación es un instrumento necesario. Y así como las personas nos tenemos que plantear a dónde vamos, ¿verdad? Y qué vamos a hacer para llegar ahí. Y no siempre llegas, pero te le acercas mucho más a lo que te planteaste. Lo mismo las ciudades. Las ciudades tienen que pensar y de alguna manera consensuar a dónde van, a qué se van a dedicar, qué está pasando en el mundo y qué tenemos que cambiar en un ejercicio permanente, absolutamente permanente de planeación. Ponerte metas, ponerte objetivos y ver qué fue lo que nos falló y por qué no lo alcanzamos. Hoy en día no es el caso. En la gran mayoría es absolutamente, como lo habrán visto y veré los videos posteriores, es un ejercicio inercial. Algunos están desarrollando, algunos están haciendo viviendas, algunos están haciendo centros comerciales, algunos están como gobierno persiguiendo el tratar de dar servicios y no obedece a una estrategia. Y pues ahí están los resultados. Estamos en el subdesarrollo, o muchos siguen en el subdesarrollo. Yo entonces concluiría que me parece que para ser un país desarrollado en esta generación, tenemos que hacer ciudades de país desarrollado. ¿Y saben qué también he aprendido? ¿Cómo te vuelves desarrollado? Actuando como desarrollado, nada más. El mismo caso cuando un mexicano cruza la frontera, pasamos a los Estados Unidos e inmediatamente nos paramos en el semáforo, inmediatamente le hablamos con respeto al policía, inmediatamente dejamos de tirar la basura y luego pasan las cosas al revés. Cuando llega el americano, ¿verdad? Se le olvida, se quita el cinturón. ¿Cómo nos volvemos desarrollados? Actuando como desarrollados. Y uno de los ejercicios fundamentales es un ejercicio permanente y continuo de planeación para estar observando a dónde van las cosas, qué le podemos sacar mayor provecho y evidentemente una observación repartiendo mucho mejor, repartiendo capacidades, repartiendo accesos a oportunidades y después evidentemente repartiendo los beneficios de un progreso mayor. Creo que estoy debajo de 10, pero no tengo nada más que decir, entonces agradezco otra vez la oportunidad y estaré muy atento a lo que dicen mis compañeros panelistas. Gracias, Enrique. No, bueno, van a salir muchas preguntas, estoy seguro. Muy interesante. Alicia Sicardi, si nos haces favor. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Juan y a Ramón por la invitación y me da mucho gusto compartir este panel con Enrique y con Mateo, con quienes he trabajado ya en otras oportunidades. Voy a colocar una presentación. No sé si se ve o no se ve. Sí se ve. Pero espérame que necesito correrla porque si no, no la veo yo. Ahí estamos. Bueno, respondiendo a la invitación, yo voy a presentar los resultados de investigaciones recientes que hemos realizado en el Instituto de Investigaciones Sociales con un conjunto de universidades de nuestro país, tratando justamente de dar respuestas, de aportar ideas para sobrellevar de la mejor manera posible las condiciones tan adversas que se generaron a partir de lo que comenzó siendo una crisis sanitaria, desembocó en una crisis económica y yo he caracterizado esta crisis como una crisis fundamentalmente urbana. Es decir, muchos autores han puesto el énfasis en que es una crisis que es un hecho total, que afecta a la totalidad de los actores, de las instituciones, de los valores, de una magnitud imprevisible, que es una pandemia de alcance universal, que es realmente un momento muy dramático para la humanidad y también es una crisis humanitaria, evidentemente, pero nosotros como urbanistas tenemos que poner el énfasis en que es una crisis del modo de vida urbano, de la forma de habitar las ciudades, las viviendas, de cómo ocupamos el espacio público, de cómo utilizamos los bienes de consumo colectivo, los hospitales, las escuelas, los espacios recreativos, los deportivos. Y en este sentido, creo que es importante enfatizar esto porque lo que se ha dicho hasta ahora
es que esta crisis sanitaria afecta principalmente, efectivamente se ha concentrado en sus inicios, no en este momento, pero en sus inicios en los adultos mayores, en personas con enfermedades crónicas, en quienes tienen un limitado acceso al sistema hospitalario, pero la característica quizás más generalizada o común en todos los países es el hecho de la concentración de esta crisis en las ciudades. Y en el caso de las nuestras, de las ciudades latinoamericanas, están concentradas en aquellas zonas donde viven quienes acumulan un conjunto de desventajas económicas, sociales, urbanas, y por supuesto también tienen enfermedades persistentes y acceso muy limitado al sistema hospitalario. Entonces, nosotros lo que tratamos justamente de establecer y demostrar es cómo existen desiguales condiciones de habitabilidad que están incidiendo en la manera en cómo se puede enfrentar esta crisis y que deben ser consideradas en el momento de iniciar todo un proceso de readecuación o de creación de un nuevo modo de vida urbana. Es decir, cuando se impusieron todas las medidas básicas, antes de que llegara la vacuna, sobre todo, pero en este momento tenemos que refrendarlas día a día porque ya hemos visto cómo el virus todavía está entre nosotros. Esta crisis sanitaria lo que ha demostrado es que tenemos un conjunto, no solo, como decía Enrique, de necesidades reconocidas en la vida cotidiana, sino que en el caso mexicano esas necesidades están reconocidas como derechos constitucionales. El derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, al trabajo, pero sin embargo son derechos que no son efectivos para el conjunto de la ciudadanía. Y esto hace que estas medidas se puedan implementar de manera muy diferente de acuerdo a los diversos tipos y perfiles de familias, a si se tiene o no acceso al agua y todos los días, a qué tipo de movilidad se puede acceder. Sabemos que justamente el transporte público ha sido uno de los principales lugares del contagio y es inevitable para las personas que cotidianamente tenían que seguir trabajando porque pertenecen al mercado de trabajo informal. En fin, lo que ha puesto de manifiesto esta crisis es justamente todas las desigualdades que se advierten en el cotidiano y que son desigualdades que nosotros podemos llamar desigualdades urbanas, que son desigualdades que amplifican las desigualdades estructurales, las desigualdades socioeconómicas. Y por eso hay que trabajar alrededor de esto. Yo he trabajado en los últimos años justamente en las grandes ciudades, porque no solamente en las grandes ciudades, sino también en ciudades medias, pero con periferias lejanas que se han construido en los últimos años, se ha impuesto un modelo de ciudad dispersa, de ciudad difusa. Distintos autores le han dado un nombre, digamos así, particular, pero todos hablamos de lo mismo. Hablamos de unas ciudades extendidas, donde el territorio se extendió mucho más allá de las necesidades que había de suelo, donde hay un debilitamiento entre las fronteras rural y urbanas, donde hay un incremento de la pobreza y una amplificación de las desigualdades. Son urbanizaciones de base ya regional y no solo urbana, donde hay segregación residencial y fragmentación urbana. Y una temática que es muy importante, que ya apareció en la exposición de Enrique, que es las dificultades de la gobernanza en esta forma urbana. O sea, esta forma urbana exige una gobernanza multinivel, y para lograr este tipo de modelo de ciudad neoliberal, lo que se hizo fue justamente deslegitimar la planeación. La planeación se fue deslegitimando durante todo este tiempo y frente a esto, bueno, pues los movimientos fueron los que enarbolaron las demandas de justicia social. Este es el paisaje urbano que nosotros vemos cotidianamente en casi todas las periferias de nuestras ciudades y son producto de las maneras en cómo se apropió el suelo, ya sea por barrios populares autoproducidos, pero lo que es peor es por los conjuntos habitacionales que se produjeron en las últimas décadas, ¿no es cierto?, en periferias cada vez más lejanas. Lo que se construyó fueron millones de ciudades en nuestro país y muy poca ciudad. Es decir, solamente vivienda y no ciudad. Y entonces en este momento las dificultades para enfrentar una situación como la que estamos viviendo son quizás muchísimo mayores para quienes viven en esa ciudad, en esas zonas lejanas, que para quienes viven en la ciudad central. Entonces la ciudad deja de cumplir ser un mecanismo de integración social. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Tratamos
de aplicar una investigación, un cuestionario que fue en línea con el método Bola de Nieve. Lo aplicamos en 8 ciudades mexicanas. No me voy a detener en esto, hay un libro ya que está publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales y la Coordinación de Humanidades de la UNAM, y ahí está toda la metodología con la cual se realizó esta investigación y las universidades que participaron en la misma. Levantamos un cuestionario de 7.000 entrevistas y, por supuesto, el mayor número estuvo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y analizamos distintos indicadores para demostrar de que no se podían tomar medidas que fuesen unívocas para cualquier ciudad, sino que necesitábamos justamente trabajar desde lo local para poder enfrentar una crisis como esta. Entonces, estos son los indicadores, tampoco me voy a detener, pero voy a poner algunos ejemplos para que se den cuenta del tipo de trabajo que hicimos y la posibilidad de recuperar estos resultados para el diseño de políticas, de programas y de acciones. En primer lugar, señalar de que hay grandes desigualdades entre si se vive en una vivienda propia y está pagada, o si es una vivienda propia y se está pagando, o si es simplemente una vivienda rentada o prestada, que curiosamente en nuestras ciudades aparece como una forma de tenencia bastante recurrente que seguramente debe ocultar formas de renta informal, ¿no es cierto? Pero aquí las medidas son diferentes. Por ejemplo, en el caso de los municipios del Estado de México, todas las medidas tenían que estar mucho más concentradas en cómo tratar de mejorar las condiciones materiales en las colonias populares. Pero en el caso de la Ciudad de México, eso no alcanza. Tenemos una proporción muy importante, más de una cuarta parte de la población, que vive en una vivienda rentada. Y si frente a esto, por ejemplo, no hemos tomado ninguna medida, hay otros países y otras ciudades, y estoy hablando de ciudades latinoamericanas, donde se tomaron medidas muy concretas de emergencia. No se trataba de hacer una nueva ley inquilinaria en este momento, como de alguna manera se puso en el Congreso local de la Ciudad de México, no, sino medidas de emergencia, porque el no pago de una renta genera una cadena de incumplimientos, no solamente para el que no paga, sino también para el que vive de esa renta o para las responsabilidades y obligaciones que tiene el que vive de esa renta. Ahí dejo una temática que debe ser necesariamente considerada en las propuestas que se hagan. La temática de la vivienda en renta, que HIT, Habitat International Coalition, puso particular interés en esto e hizo investigaciones en nuestro país muy interesantes. En el caso de las colonias populares, lo que se veía claramente es el nivel de hacinamiento que existe. Si ustedes analizan los datos censales, verán que en la última década el número de cuartos se incrementó, pero sin embargo persisten condiciones de hacinamiento. Conviven más de una familia en un mismo predio o se hace un cuarto más para rentar y tener un ingreso. Por lo tanto, hay que mejorar estas condiciones materiales de vida. Hoy fue una crisis sanitaria, pero ayer fue un sismo, luego es una inundación, luego es una sequía, y siempre las consecuencias recaen sobre estos sectores, sobre los que están en condiciones de vida más vulnerables. Lo mismo sobre quienes viven en estas periferias tan lejanas. En el caso de estas periferias, en no tener equipamientos básicos, por ejemplo, para todo lo que fue el suministro de alimentos, complicó la vida tremendamente. En estas zonas no había entrega de mercancías de alimentos a domicilio, pero tampoco hay tiendas cercanas. En consecuencia, había que desplazarse, ¿no es cierto?, a la ciudad central para adquirir los elementos más básicos, en un transporte saturado, masivo, de mala calidad y con una cantidad de adversidades que las pocas redes sociales que existen no logran contrarrestar. Entonces hay un conjunto de desigualdades que son las que tenemos que considerar cuando estamos diseñando políticas para estas ciudades que son tan complejas, ¿no es cierto? Y lo mismo en el interior de las viviendas, ¿no? Es decir, las viviendas se han transformado en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar del cuidado, en el lugar del cuidado de los enfermos, y todas estas tareas, esta amplificación de tareas que no fueron pensadas las viviendas para eso, pero además viviendas que tienen 1 o 2 cuartos, es imposible que esto se haga en condiciones que permitan realmente tener un rendimiento o hacerlas con la importancia que tienen. En consecuencia, esto hay que pensarlo, o sea, hay que ver cómo podemos hacer para mejorar las viviendas y sobre todo
porque esta acumulación de actividades recayó particularmente en las mujeres. Es decir, son las mujeres las que han visto, tuvieron que enfrentar una sobrecarga de trabajos y de cuidados, y debiéramos mejorar entonces la calidad de las viviendas para poder cumplir esas funciones. Lo mismo respecto al agua. Lávense las manos. Lavarse las manos todo el tiempo. Bueno, pues 3 de cada 10 personas en la zona metropolitana dijo que no tenía agua todos los días, y aún en la Ciudad de México, 13% declaró que tampoco tenía agua todos los días. Y nosotros que hicimos investigaciones de campo, bueno, en el caso de Iztapalapa, esta era una situación gravísima que hizo que la alcaldesa de Iztapalapa tuviera que retirar recursos que estaban etiquetados para otras cosas, para comprar pipas de aguas y distribuirlas. Esta es una realidad que se vive en la gran metrópoli de la Ciudad de México, y que realmente, si queremos transformar las ciudades, pensemos, por ejemplo, que la dotación de agua potable todos los días debe estar garantizada para el conjunto de la ciudadanía. Bueno, no me quiero detener en cada una de las láminas, solamente puse algunos ejemplos, y también nosotros medimos si la gente consideraba que eran correctas las acciones del gobierno. Y 5 de cada 10 dijeron que eran correctas, tanto las del gobierno federal como las del gobierno de la Ciudad de México. Pero en el caso de las alcaldías y los municipios, esto bajaba así de manera muy clara. Y esto, bueno, porque justamente tuvieron que hacer frente a un conjunto de demandas de la ciudadanía por ser la autoridad más próxima a la ciudadanía sin tener los recursos para hacerlo. Nosotros en nuestra red de investigadores en gobiernos locales entrevistamos a muchos presidentes municipales, y realmente la penuria que pasaron los gobiernos locales hizo que, bueno, que tuvieran que hacerlo con los recursos que tenían. Sin embargo, cuando ahora aplicamos un segundo cuestionario, mejoró mucho, digamos así, el grado de aceptación de la ciudadanía respecto a las acciones de los gobiernos locales. O sea, creo que ha habido un proceso de aprendizaje y seguramente de obtención de recursos, no solamente del gobierno federal o del gobierno estatal, sino que también la sociedad civil realmente demostró tener una gran energía social y hacer un conjunto de programas. Nosotros sistematizamos ciudad por ciudad cuáles eran las principales iniciativas que había hecho la sociedad civil. Entonces, tratando de hacer una aportación para la reflexión colectiva, bueno, yo creo que hay que mejorar las condiciones materiales de vida. No es posible que en nuestras ciudades tengamos estos niveles digamos así, de baja calidad material de vida. Hoy nosotros estamos pasando por una crisis sanitaria, pero al mismo tiempo tenemos un ciclón que se lleva a los techos de las casas y luego un sismo que las destruye, ¿no es cierto? Esto indica de que realmente es necesario invertir en mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. La vivienda es fundamental. La vivienda es el núcleo donde se sustenta la familia, la comunidad, la sociedad. Es absolutamente necesario que se mejore esto, y no que se trabaje esto a partir de datos estadísticos, sino que se vaya ciudad por ciudad viendo qué programas se pueden hacer, con un proceso de planeación, participativa. A mí me pareció también muy importante lo que se dijo aquí, de que había que recuperar las prácticas de la planeación. Pero esas prácticas de planeación, que sea una planeación operativa, no una planeación normativa, no una planeación que simplemente la hace el gobierno local para recibir los recursos que le corresponden, y luego las acciones de gobierno se toman, ¿no es cierto?, en lo inmediato, con los recursos que se tiene, incluso decisiones que no están fundamentadas ni técnicas ni socialmente. Y hacerlo a escala de barrio. Yo acabo de revisar un documento de Naciones Unidas muy interesante justamente sobre el futuro de las ciudades, que quizás debiéramos ponerlo a debate en un espacio como este, donde se pone el énfasis en que esta crisis global hay que atacarla desde el punto de vista local, y para eso es muy importante fortalecer la acción de los gobiernos locales y hacerlo a escala de barrio, a escala de colonia en nuestro país, a escala de pueblo. Esa es la escala de la planeación que tenemos que hacer. Y una planeación con calidad técnica y con legitimidad social, y también con perspectiva de género, que creo que sería un paso muy importante que habría que dar en el campo de la planeación, que siempre ha estado dominado por ideas, ¿no es cierto?, bastante masculinas.
yo termino diciendo que para eso es necesario que se construya una forma de gobernanza que yo he llamado colaborativa frente a otras formas de gobernanza como han sido las que han impuesto los modelos neoliberales de asociación entre las élites económicas, técnicas y políticas para justamente generar un desarrollo urbano sustentado en criterios financieros y para la obtención exclusivamente de ganancias. Está muy bien que los desarrolladores inmobiliarios tengan importantes ganancias, pero sería muchísimo mejor si hicieran productos urbanos, bienes urbanos con calidad. Eso seguramente les permitiría incluso tener más ganancias. Pero al mismo tiempo creo que es importante que se reconozca que existe una acción solidaria de parte de la ciudadanía muy importante. Hay una gran energía social y los gobiernos no han habilitado esa energía social. Los gobiernos han aceptado de que existen iniciativas sociales, pero no han construido en este periodo un diálogo intenso, constructivo, que potencie los recursos entre las acciones del gobierno y las que ha realizado la ciudadanía, que les puedo poner en próximas láminas un listado de las iniciativas tan originales y tan innovadoras y tan comprometidas con la sociedad a la que pertenece. Entonces, bueno, pienso que el camino es ese, el de articular los recursos también humanos. Termino diciendo que a mí me llama la atención que, por ejemplo, los jóvenes, que es un capital tremendamente importante que tiene nuestro país, no hayan sido movilizados para mejorar las ciudades en este momento. O sea, ¿por qué no haber hecho trabajo comunitario de jóvenes para limpiar las calles, las plazas, adecuar las escuelas para que cuando iniciaran las clases pudieran tener una calidad básica, ¿no es cierto? Y que garantizaran que los niños van a estar protegidos, que hay condiciones de salubridad básicas. Todo ese capital social no se ha movilizado. Y bueno, yo creo que debiéramos impulsar nosotros como urbanistas procesos de planeación en los cuales tratemos de incluir a la ciudadanía en todos estos procesos de una manera clara y definida. Termino diciendo, las grandes transformaciones que se hicieron en el siglo XIX, incluso durante el XX, estuvieron muy vinculadas a la salubridad. Este es un momento que realmente nos obliga a pensar otra vez en el vínculo que existe entre los bienes de la ciudad y la salubridad. Una temática que nosotros aquí hemos trabajado muy poco y que creo que debiera ser un tema fundamental para la agenda de investigación. Muchas gracias. Doctora Alicia Sicari, te agradecemos mucho. Mateo, por favor. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Les agradezco la invitación, Ramón, arquitecto Kay, y les reconozco el enorme esfuerzo que están haciendo por temas, y específicamente, que creo que es un gran tema para las ciudades, pero también para el país en su conjunto. Entonces, sin más, entro a la presentación. Ahí está, voy a dejarla así. ¿Se alcanza a ver? Sí. Para tener los cuadros aparte. Bueno, pues le llamé así, Ciudad de México, Ciudad Creativa del Conocimiento, Horizonte 2050, y se refiere a un estudio que conoce Ramón, que es un bien público, que está en electrónico, en fin, y que lo hicimos, como dice Alicia y el propio Juan y Enrique, de manera colaborativa, sin incidencia del gobierno en los términos. Lo hizo la sociedad civil y aquí están algunos resultados. Insisto, es un bien público. Entonces, ¿de qué partimos para hacer este estudio? Lo hicimos en el 2017 y aquí están los elementos que se conjugaron para poder proyectar esto. Entonces, las premisas, ¿cuáles eran? Estamos viviendo un momento histórico en el que se reúnen condiciones inéditas que originan nuevas oportunidades para impulsar mutaciones sociales y materializar el advenimiento de una nueva era civilizatoria. Los utópicos postindustriales lo anunciaron desde los 70s y hoy es una realidad de movimiento que no es lineal, sino disruptiva. Los países y ciudades que de manera deliberada impulsaron cambios basados en ciencias y tecnologías de vanguardia tienen una condición de dominio en los mercados, destacando como comunidades innovadoras
y con sobresaliente desarrollo humano. Esos países se encuentran ahora preparando su cuarta y quinta generación de cambios para avanzar con una velocidad superior a la que tuvieron en las décadas anteriores, lo que augura una brecha aún mayor en relación con las naciones que aún no deciden ingresar a esa dinámica. Caso mexicano. Ciudad creativa del conocimiento, tendencia global. Países que están consolidando este proceso de transformación. Aquí menciono esto, Singapur hasta Estados Unidos, avances considerables España, Nueva Zelanda, Italia, y Francia. Y por supuesto China, India, Vietnam, que son aparentemente los más recientes, pero que tienen también ya avances sustantivos. Y luego aquí entramos al tema de las herramientas para poder usarlas en esta tarea de sacar a la ciudad de su marasmo, que son resultados del estudio, no es mi visión. Asisto en el libro, estoy tratando de hacer una síntesis. Dice, el nuevo paradigma. 6 hechos marcaron sustantivamente la urgencia y posibles destinos de este proceso en lo global y en lo local. 1. Hay una acumulación de descubrimientos científicos y tecnológicos que se han desarrollado paralelamente a las tecnologías de la comunicación y de la información que dan cuenta de un potencial de cambio único en la historia de la humanidad. Y aquí enumero cuáles. Desde el genoma humano hasta el blockchain, pero son 15, 17 que junto con las tecnologías de la comunicación e información hacen cosas únicas en la historia contemporánea del hombre. Número 2, existe la urgencia de cambiar el modelo económico depredador. Esto está en la discusión, más aún después del informe de Naciones Unidas, la 6ª extinción es posible. Lo que significa que nada al margen del cuidado del medio ambiente y de la visión holística de los ecosistemas, donde el universo, la naturaleza y el hombre son componentes de una misma dimensión. 3. Estamos inmersos en una crisis global y local de carácter bioético y estructural que premia tomar medidas no convencionales, particularmente para la compleja problemática de las sociedades globalizadas, que se encaminan al terreno del colapso, el caso de nuestro país y el caso particularmente de la ciudad. Y aquí, repasando precisamente lo que dice Alicia, la pandemia le agregó urgencia y radicalidad al cambio. 4. La Ciudad de México cuenta con una constitución, esto es fundamental. Aquí se anticipó el cambio jurídico, está y es una ciudad con un entramado que vale la pena revisar. La Ciudad de México cuenta con una constitución con la que inicia una nueva etapa histórica, eso es importante, y en la que se le asigna a la planeación prospectiva, hay un instituto para ello y hay una ley, hay un papel relevante y existe el derecho a la participación ciudadana. Lo que ha sido un común denominador desde la primera conferencia de esta serie, la participación ciudadana. Juan que hoy nos hacía la insistencia que debe ser la ciudadanía, y lo que dice Alicia igual, la ciudadanía tiene que estar presente en el diseño de sus instancias, de sus ciudades. 5. Hay un entramado legal que establece obligaciones y atribuciones. Aquí señalo solamente 2. La ley para el desarrollo del DF como ciudad digital y del conocimiento y la ley del Consejo Económico y ambiental, y hay varias leyes más, ahorita las enumero. 6. La Ciudad de México es la ciudad más importante del país y junto a la zona metropolitana reúne los recursos materiales y humanos que le dan el potencial de convertirse en la locomotora del desarrollo del país. Ese era, digamos, eran los 5 grandes elementos que nos permitieron iniciar el proceso. ¿Cuál fue el proceso? Se hizo para el Plan General de la Ciudad Digital y del Conocimiento, se realizó un taller de prospectiva, 3 sesiones, alrededor de 60 personas participaron, 2, realización de un foro internacional de países y ciudades digitales del conocimiento. A este foro vino un amigo de Alicia, que es Manuel Castells, que conoce muy bien la ciudad y nos ayudó a apuntar alguna problemática desde la visión que él ha tenido siempre aguda y sobre todo metida esta situación de las redes colaborativas. Y vinieron más, 10 cuando menos recuerdo, Singapur, Corea del Sur, España, Alemania, en fin. Y 3, se hizo el diseño de la política pública. Esta última se basó
en los resultados de la prospectiva realizada, a lo que se sumó el conjunto de datos del estado actual de la infraestructura, calidad de la conectividad, tendencias de crecimiento de los servicios, obsolescencia tecnológica, montos de inversiones pública y privada, entre otros elementos. Entonces está ahí en el libro, ahí está todo completo. Dice, prospectiva para la planeación estratégica. De acuerdo con el proceso metodológico, se pudieron seleccionar 13 variables estratégicas en las que se conjugaban 65 temas y con ellas se construyeron los escenarios, los 4 escenarios, el tendencial, el utópico, el catastrófico y el futurible. Aquí entramos a los escenarios. El escenario tendencial, esto es fundamental. Yo diría que no es cierto que si no hacemos nada no pasa nada, no. Si no hacemos nada, los escenarios nos dijeron que se viene la catástrofe. El escenario tendencial es rápidamente catastrófico. Denominado el barco de papel, muestra que si el presente se proyecta al año 2050, la reconversión de la ciudad en digital y del conocimiento sería muy lenta y no lograría resolver los problemas de sustentabilidad. Este escenario tiende a conducir a un escenario catastrófico. Escenario catastrófico es el abandono de Tula, como se hizo en algún momento, donde para el 2025 y 30 se habrían acelerado las tendencias negativas que se manifestarían en conflictos y precariedad generadoras de violencia, ingobernabilidad. Las tecnologías digitales tendrían usos excluyentes y antidemocráticos. Y los escenarios utópicos, el árbol de los papalotes y el futurible, el telar de las mariposas, aquí esto fue lo simbólico porque se pensó en la transformación que hace del gusano a la mariposa, y la metamorfosis era lo que nos da la idea del deseable o el futurible. Indican que el 2030, escenario intermedio, se habría alcanzado las metas fijadas para el 2050 y la población disfrutaría ya los beneficios de la digitalización en la visión utópica plenamente y en lo futurible con grandes avances. La idea de la planeación por escenarios me parece que es fundamental porque nos da la oportunidad de construir desde este momento el futuro. No solo es evitar la catástrofe, sino construir lo que no va a ser la catástrofe, que es el desastre. Entonces, ¿cuál era la visión central para este paradigma? Bueno, es la visión ético-filosófica. El enfoque central para hacer eficaz este proyecto fue definir que el plan general tendría que sustentarse en el diseño de un conjunto de políticas públicas de gran calado, con visión integral y de largo plazo, derivada de un análisis prospectivo y una planeación estratégica hacia el año 2050. Se consideró este lapso de tiempo como suficiente para estar en condiciones de detener el proceso inicial de descomposición, de cambiar de rumbo y consolidar un proyecto propio que impulse a la Ciudad de México a ser la más destacada del mundo. Otra fue la de poner en el centro de la transformación a la dimensión humana y social como definitoria del uso tecnológico, alejarse de la visión tecnocrática. La mirada para el cambio. ¿Qué se pensó en este proceso colaborativo? Bueno, era concretar la transformación estructural de la Ciudad de México en territorio de conocimiento y aprendizaje social para lograr un desarrollo con progreso, inclusión, además de un gran desafío, significa en este momento una urgente necesidad y un compromiso con la sustentabilidad, protección al medio ambiente, salud, protección de los derechos humanos. Promover la inclusión, la cohesión social, la igualdad e impulsar el desarrollo científico y cultural. Identificamos estos propósitos como la principal dimensión ética estructural para llevar a cabo la reconversión de la Ciudad de México, a fin de hacerla vivible, próspera y viable, convertirla en principal fuerza de arrastre del país. Este era otro gran objetivo que se buscaba resolver. Es decir, la ciudad puede jalar al país y si la ciudad no funciona, pues puede hundir al país, ¿no? Una variable identificada para lograr este objetivo fue la de universalizar el uso de las tecnologías de la comunicación, de la información con redes digitales de alta densidad como principal infraestructura para crear sinergia con tecnologías exponenciales y su masivo uso en la producción y los servicios públicos y privados. Digitalización de la economía, pero ¿por qué este uso intensivo? ¿Por qué se derivó del taller y de las discusiones de los grupos? Bueno,
porque posibilita el proceso basado en innovación, la creatividad y el uso intensivo del conocimiento, porque fomenta la adopción e invención de ciencia y la aplicación de desarrollos tecnológicos de punta, generando una potente sinergia sin precedente. Da pauta al establecimiento de sistemas incluyentes, participativos y de alta eficiencia. Propicia economías colaborativas locales y globales con potencial de alto crecimiento, con atributos de sustentabilidad y sostenibilidad. Permite cambiar de raíz las formas de producción, distribución, comercialización, de administración, educación y salud públicas, de entretenimiento y de investigación científica y desarrollo tecnológico. Y aquí entramos a los resultados. ¿Qué salió de todo esto? La planificación transformadora por escenarios, ¿a qué nos llevó? A variables fundamentales para impulsar a la Ciudad de México para que se convierta en el principal motor de desarrollo del país. Bueno, aquí está. Aquí hay 37 elementos agrupados en 6 grupos y le decimos que al centro está la visión ético-filosófica que decimos. Entonces está todo esto, está documentado en el libro y aquí lo tenemos para que lo vean, que se asume realmente una visión de conjunto, una visión de largo plazo y por supuesto con capacidad para poder decir que es un paradigma y no solamente una continuidad con mejores propósitos, ¿no? ¿Y cómo se podría hacer esto en la práctica? Que es la pregunta que se hacía al principio. Bueno, pues el marco de políticas públicas que definimos fueron 7, el estudio los arrojó: política de acceso y servicio universal, conectividad e infraestructura digital avanzada, política de gestión de entorno inteligente y sostenible, política de interoperabilidad y movilidad, política de economía digital e empleabilidad, política de ciudadanía digital, política de desarrollo técnico-científico, política de homogeneización urbana de condiciones infraestructurales. Y luego, ¿qué se podría hacer a partir de la Constitución para que lo que estamos diciendo de políticas públicas tengan una coherencia de obligación para los gobiernos y sea un derecho y se reclamen? Bueno, pues aquí encontramos que había 9 leyes que tenían que armonizarse para que el proyecto tuviese realmente un camino jurídico garantizado. Y el estudio arroja acciones inmediatas. 1, impulso al teletrabajo. Hay que pensar que esto fue hace 4 años, y a la banca electrónica. Esto no hay duda que funcionó y está trabajando, y gracias a ello sobrevivimos, ¿no? Y lo que no se ha hecho es creación masiva de software y de contenidos en la ciudad. El único que está haciendo esto es Pigmeno Ibarra, y eso porque le dieron un crédito en la finza, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Gobernanza del proceso, aquí viene la otra etapa. ¿Quién va a hacer esto en el gobierno y cómo? Bueno, entonces propusimos que este proceso de transformación debiera de ser conducido por el gobierno. Ya hecho el estudio, ya presentado como sociedad civil en el Consejo Económico y Social, el gobierno tenía que hacerse cargo y considerarlo de manera integral para el largo plazo y como respuesta a las necesidades de los ciudadanos y de la ciudad. La Constitución ya marca que el plan general de la ciudad tiene que ser a 20 años, hay un instituto que lo va a realizar y hay un Consejo Ciudadano que está presente en ese instituto y después la Cámara de Representantes de Diputados, el Congreso local lo tiene que aprobar, pero ya sería una obligación de ley a 20 años. Eso ya está ahí. Falta que este programa se integre al estudio que el instituto entregará como plan general. Lo sustuvimos como condición para el diseño del plan que la tecnología, sus perfiles y usos sería determinado por las necesidades y aspiraciones sociales, evitar todo determinismo. Para cumplir con estos propósitos y los mandatos legales existentes se planteó el establecimiento de un gabinete de ciudad creativa y del conocimiento, es decir, aquí deberían de estar el jefe de gobierno, en este caso la jefa de gobierno, y cuando menos los secretarios de esas 9 leyes que están implicadas para que hubiese un tema puesto en la superficie de todas las urgencias y de las visiones de trabajo inmediato y que estuviese siendo revisado constantemente a través pues, de la transparencia y del buen gobierno. Pero sería un gabinete de ciudad creativa para que nadie se pelee por nada, sino todos los implicados deberán estar formando un gabinete que debe tener metas y aquí seguíamos. Gobernanza del proceso. También se propuso la integración de 2 consejos asesores científicos,
uno nacional y otro internacional. Como detalle anecdótico, Manuel Castel en aquel momento estaba dispuesto a ser la cabeza del Consejo Asesor Internacional, y él reuniría un grupo de científicos norteamericanos y europeos para estar revisando qué estaba pasando en la Ciudad de México de su plan general a 30 años, ¿no? De igual manera, establecer coordinación con el gobierno federal, todas las políticas federales en educación y todo lo demás. Y, por supuesto, llevar este plan a lo que decía hace un momento, al plan general que se tiene que aprobar en la Cámara local. Y, por supuesto, impulsar una red de ciudades creativas, cuando menos 10, estaba pensada Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida, Querétaro, no recuerdo cuáles las otras más, pero la idea es hacer una red. Y luego, las virtudes del plan general, termino. ¿Qué veíamos después de haber hecho este estudio y sus productos? Bueno, que es ante todo un paradigma, no es la continuación lineal con más honestidad y con el pueblo bueno. Esto rompe la dimensión y creamos algo distinto para la reconversión industrial, científico-productiva y el desarrollo social inclusivo de la Ciudad de México y su entorno metropolitano. B, es un plan general de largo plazo, cuando menos a 20 años. Por la ley, pero lo pensamos al 2050, para impulsar alto crecimiento, derivado principalmente de una revolución de ciencias y tecnologías de avanzada aplicadas a la creatividad, la innovación y el aprendizaje. Y aquí vienen dos cuestiones que son fundamentales en el proceso de creación de conocimiento. Se originó a partir del Consejo Económico y Social. El diálogo social dio efecto, las representaciones ciudadanas, sociedad civil, organizaciones sociales produjeron esto, pero además se usó el método del diálogo ciudadano y se usó la perspectiva para la planeación de largo plazo como parte del diseño de las políticas públicas. Y finalmente es un diseño de un ecosistema holístico. Finalmente tenía que concluir este paradigma como un ecosistema y con un ecosistema holístico, si no, no se hacía realidad. Pues gracias, estoy a sus órdenes. Gracias por la invitación y felicidades por el trabajo. Te agradezco mucho. A ver, yo quisiera soltar una primera pregunta, Juan, si me lo permites, que es esta. Yo veo elementos comunes en todos los ellos. Hay un tema de planeación, específicamente una planeación prospectiva. Enrique de la Madrid comentaba que era una planificación recurrente, ¿no? En donde todos los días analizas tus escenarios lejanos y las tendencias y ves el tema de tu vocación y todo. Se habló obviamente de una participación ciudadana muy activa, ¿no? Una gobernanza colaborativa. Todos hablaron de ese tema. Pero yo tengo una pregunta para empezar con Enrique de la Madrid. Esto es un tema complejo, y Enrique, y tú dijiste en una generación. Bueno, una generación son 20, 25 años, incluso ahorita lo que está hablando Mateo es Mateo, eso, ¿no? Sí, a ver, comenta un poco de eso y empecemos a partir de ahí, si les parece. Sí, como no, yo lo que creo es que México tiene condiciones. A ver, tiene logros significativos, ¿no? Es un país con tamaño, con dimensión, una de las 15 economías más grandes del mundo. La mitad de la población es joven, tiene recursos naturales, tiene energías renovables y tiene logros, porque esa es una primera cosa que yo peleo todos los días, porque cuando partes de la idea de que somos un fracaso, pues no podemos aspirar a nada. Cuando partes del reconocimiento de que sí tenemos problemas, pero sobre todo tenemos muchos activos y tenemos un capital positivo, podemos aspirar a más. Y aquí lo que está diciendo, por ejemplo, construyendo a partir de lo que dijo Mateo, yo también creo, lo digo en muchas de las presentaciones en donde estoy, hoy el día es una economía del conocimiento, hoy es una economía digital. Y este mundo, estas nuevas tecnologías nos van a venir a resolver problemas acumulados que teníamos y que el modelo anterior no los resolvía, pero además es la única manera de subirnos al nuevo mundo, al que está creciendo, al que está generando empleos, al que está generando valor. Ahora, ¿por qué en una generación? Porque si haces bien las cosas durante los próximos 20, 25 años, el país cambió. Pongo ejemplos hacia atrás. El crecimiento de estados como Aguascalientes y Querétaro en los últimos 25 años ha sido 5% anual. Y lo ves cuando ves la ciudad, son estados de clases medias, ves infraestructura, ves el nivel de la gente.
Y vas a Oaxaca y vas a Chiapas y durante los últimos 25 años han crecido 5 veces menos y lo ves. Entonces, sí se puede, en 25 años cambias una vida, cambias un país y me parece que pues, se trata también de poner una meta asequible, porque si dices que es para los próximos 100, pues ni quien le entre. Claro. Señores, ¿algún comentario? Alicia. Sí, me gustaría decir, bueno, yo creo que una de los detonadores justamente de esta pandemia ha sido la digitalización, ¿no? El acelerar los procesos de digitalización en todos los ámbitos de la vida económica, social, política, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, también creo que hay que poner sobre la mesa que amplificó las brechas de las desigualdades, ¿no? En el campo educativo, por ejemplo, esto es muy claro, ¿no? Entre los niños de clase media y clase alta que tuvieron acceso a buenas tecnologías y que pudieron seguir las clases en internet, y los niños que tenían un celular sin dinero para que los padres pagaran datos y pudieran seguirlo, pues, siquiera por ese celular. Por eso que hubo que dar un paso atrás y utilizar la televisión, ¿no es cierto? Como el artefacto que tienen los hogares mexicanos. Esa es nuestra realidad. Y yo creo que debemos partir de esa realidad y ver cómo transformamos esa realidad. Por eso cuando Enrique habló de distribuir recursos, me parece que esa es otra de las claves fundamentales, ¿no? Es decir, yo creo que no se puede pensar en tener unas ciudades mejores y una sociedad mejor si no hacemos un proceso de redistribución de recursos. Es decir, no se puede seguir con estas abismales desigualdades y pensar que vamos a tener unas ciudades y unas sociedades mejores. Bueno, Alicia, tú en tu presentación, tú comentabas que había que dar condiciones materiales de vida, mejores condiciones materiales de vida, y sin duda las condiciones digitales ahora son parte de ello, que es parte de lo que dijo Mateo en su estudio, y lo dijo hace 4 años, ¿no? Sí, pero también, pero también es necesario mejorar los materiales de las viviendas. No, por supuesto, pero dentro de lo material ahora hay una parte de digital, de comunicación, de infraestructura, de conocimiento. Es indispensable. Mateo, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que estamos ante un reto fenomenal. Se habla de que para que el país pueda tener suficientes recursos y capacidades para salir de la crisis, y salir, durante muchos años fuimos subdesarrollados y ya casi tenemos los mismos años siendo emergentes, y no vamos a salir ni de desarrollados ni emergentes si no cambiamos el paradigma. Pero está muy claro que hay que fijar metas, porque si no, todo lo que se hace es bueno y todo lo que se avanza parece suficiente y no sabemos. Entonces, si el país requiere de crecer al 5, al 6% de aquí a los próximos 25 años, la Ciudad de México tiene que crecer al 7 o al 8, porque si no, no hay forma, porque Oaxaca no va a hacer la dinámica. Los países del sureste no lo van a hacer, lo pueden hacer dentro de 20 años, pero en este momento los que van a jalar son las 10 ciudades, porque ahí están los recursos, ahí están los potenciales y ahí está la capacidad económica y productiva y de los servicios. Entonces, hay que fijar metas. Lo que queda ahora es decir, bueno, no hay presupuesto que alcance para dotar a todo mundo. Bueno, entonces el mercado interno, ¿de dónde viene? De 2 cuestiones, política fiscal y política de salarios y de ingresos. Pues pongamos la atención, por eso una de las leyes que había que armonizar es la ley del trabajo, la ley laboral y de fomento al trabajo de la ciudad, pero además, por ejemplo, pues habrá que agregar el reglamento sobre teletrabajo, porque hoy todo lo que se hizo a distancia se hizo por emergencia. Entonces, ni está diseñado para hacer educación, ni está diseñado para hacer teletrabajo. ¿Quién se ha dedicado a medir la capacidad productiva de las personas en su casa? Porque no puede ser que ahora las oficinas se cierren porque es menos costo y no sepamos si el que está en su casa es productivo o no, cuando lo que se exigía en la oficina es que todos fueran muy productivos. Y hoy parece ser que ese tema no importa, porque si te ahorras la oficina, pues ya estás cargándole el costo a la manera en que se hace el proceso, pero no está diseñado, no hay sistemas, no hay una pactación del proceso y no hay un diseño de largo plazo para qué sirve el teletrabajo, ¿no?
Arquitecto Juan Key. Y a ver, yo quisiera comentar lo siguiente. Creo que han surgido una serie de comentarios, propuestas que debiéramos de seguir para construir el camino al escenario deseado, que es lo importante en esta sesión. Déjenme mencionar algunas. Planeación de largo plazo operativa, como bien dijo Alicia, creo que es un tema con equidad de género y participativa. Creo que es una conclusión fundamental. Otro elemento fundamental tiene que ver con la salud al centro de las políticas públicas para construir el camino al escenario deseado. Creo que está clarísimo, la pandemia lo ha puesto en evidencia. 3, por supuesto me queda claro y creo que se ha comentado aquí, hay que tener un sistema educativo robusto que nos permita utilizar la innovación tecnológica y apoyarnos en la ciencia como nunca antes lo hemos hecho. 4, descubrir e impulsar las fortalezas a las que hacía mención Enrique de la Madrid es fundamental. Cambiar el modelo económico depredador no tiene remedio. Generamos una cantidad brutal de desperdicios y no estamos respetando ni el medio ambiente y estamos consumiendo cantidades extraordinarias de agua. Creo que tenemos que construir políticas públicas de vanguardia, pensando en el futuro, no en el pasado. Esto es importantísimo. Si no cambiamos el marco jurídico y el marco normativo, nos seguimos anclando en un pasado romántico que no va a volver. Y yo diría una cosa por último. El marco de derecho, la certidumbre jurídica. México dice ser un país de leyes, tenemos muchas leyes, unas muy buenas, tenemos un marco jurídico robusto e importante, pero no lo cumplimos y nos la pasamos modificando el marco jurídico ante nuestra incapacidad de cumplir las leyes que hemos diseñado. Estos serían, en términos generales, mis comentarios, Ramón. Muchas gracias. ¿Comentarios, Enrique? Doctora. Sí, yo agregaría eso, la necesidad de fortalecer los gobiernos locales, porque son los gobiernos más próximos, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y están en un proceso de debilitamiento en lugar de fortalecimiento. Bueno, y lo vimos en tu gráfica, son los que más sufren, ¿no? Son los más mal calificados de acuerdo a la gráfica que nos presentaste. Pero son los que tienen que dar respuesta, tengan o no tengan recursos, ¿no es cierto? Exactamente. Y en los años 90 se lograron muchísimos avances en materia de fortalecimiento de los gobiernos locales, pero ahora estamos en una curva bastante regresiva, o sea, en términos de recursos financieros se han visto disminuidos, pero también de capacidades locales, o sea, habíamos quedado en que había que generar capacidades locales, y aquí quiero decir claramente, las universidades hicimos la tarea. Las universidades formamos cuadros en todas las disciplinas que podrían ser técnicos de altísimo nivel para el diseño de políticas públicas, con todas, digamos así, la legitimidad social, pero también con una gran capacidad técnica y que se produjeran políticas públicas eficientes. Y sin embargo, la forma de reclutamiento de los cuadros en los gobiernos locales continúa siendo política. O sea, la manera en la cual se reclutan a las personas para trabajar en el ámbito local y también en los otros ámbitos de gobierno es exclusivamente por identidades políticas, por pertenencia a grupos políticos y por lealtades políticas. Y eso no puede ser en un Estado que tiene que tener cierto grado, ¿no es cierto?, de eficacia técnica y que, bueno, que yo creo que en lugar de haber avanzado en esto, fuimos retrocediendo, ¿no? En el campo de la planeación es muy claro, digo. O sea, la deslegitimación no fue acompañada de una mejor planeación, fue acompañada del no tener en cuenta los planes y programas, porque de esa manera, bueno, pues se pueden tomar decisiones
sin apego a lo que fue legislado, ¿no? Y también respecto a lo que dice Juan, me gustaría decir algo. Yo coincido plenamente de que tenemos unas leyes que no se cumplen. Y en el caso de la ley de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que fue modificada en el 2016, que contiene el derecho a la ciudad, por ejemplo, que habla de coordinación metropolitana, de cómo tienen que trabajar los distintos ámbitos de gobierno, en todo lo que sea los procesos de apropiación, uso del territorio, etcétera, que son competencias locales por el artículo 115 constitucional. En ninguna, digamos así, ciudad se ve que haya una apropiación de esa ley, que se haya transformado el modo de gobernar, pero tampoco se ve a nivel de la SEDATU, ni tampoco se ve en la Ciudad de México, que tenemos una robusta constitución, que Mateo hizo referencia a algunos de los capítulos, pero que debiéramos hacer un seminario porque es una constitución de vanguardia que es reconocida internacionalmente por ser una constitución que tiene como columna vertebral el derecho a la ciudad, justamente, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? ¿En qué cambió la forma de gobierno de la ciudad desde que tenemos la constitución en el 2017? Sigue siendo la misma forma de gobernar. Yo no veo cambios sustanciales, no veo una arquitectura institucional diferente, ni nuevas reglas del juego, ni abrir las compuertas de la participación ciudadana que, como señaló Mateo, está tan claramente expuesta en la Constitución. Bueno, no quiero monopolizar, pero coincido de que leyes tenemos y algunas muy buenas. Sí, es cuestión de que las apliquemos. Enrique y luego Mateo y luego Juan otra vez. Algunos comentarios varios. Yo también en lo personal creo que seguimos teniendo una tendencia en donde pensamos que primero las leyes y luego cambiarán las cosas. Yo creo que en la mayoría de los casos tenemos muy buenas leyes y lo que falta es voluntad. Entonces yo creo que no hay que partir siempre luego lo más complejo, que es primero sacamos las leyes y a ver si se cambia la realidad. Yo creo que ya hay un marco en general en muchos temas donde con las leyes que tenemos es suficiente. Lo otro yo diría que sí tenemos que entrar a una discusión a nivel país, sobre todo en un país federal, de redistribución de competencias y de recursos. Porque lo que no puede pasar, y nos está pasando, es que ¿qué ocurre cuando tienes un gobierno federal que tiene una visión diferente a lo que debiera de pasar? ¿Todos los demás estados de la República lo van a seguir? O sea, todo el mundo simplemente se queda sumiso y está a expensas de lo que vaya a pasar. Pues somos una federación o no somos una federación. Ahora, no somos muchos estados ni muy independientes cuando el 95 de cada peso viene de la federación. Pues, ¿cuáles estados libres y soberanos e independientes? ¿Qué municipio autónomo? Eso no es autonomía, eso es demagogia. Es un buen ejemplo de que no es cambiando la Constitución o las leyes que eso cambia. Entonces, tenemos que repensar nuestro federalismo porque muchos de los temas al final del día van a resurgir de lo local. O sea, para que haya un país desarrollado, ciudades desarrolladas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues entonces ciudades. La otra, yo creo que hay ejercicios regionales importantes. En México lo ves en el tema del Bajío. Están actuando de manera coordinada en muchas políticas, se están reuniendo. Ahí hay 20 millones de mexicanos, son más grandes que muchos países en territorio y en población. México también necesita hacer ejercicios regionales, ponerse de acuerdo por región. Eso da tamaño suficiente. Dos comentarios más. Bueno, creo que la mitad de los mexicanos vivimos en ciudades arriba de 1 millón de habitantes y todas ellas ya son fenómenos metropolitanos. Entonces, ya más que a veces hablar del municipio, pues hablemos de la nueva coordinación metropolitana, porque no es la autonomía un buen argumento para no coordinarse. No debe ser un pretexto para no coordinarse, ¿sí? Hay que coordinarse para resolver los problemas de los ciudadanos y también, de lo que yo he leído, leyes más que suficientes de los esquemas de gobernanza, pero no se aplican. Bueno, pues vamos a aplicarlas. Y un comentario con relación a lo que dijo Alicia de las universidades. Yo no lo dudo, que las universidades estén formando a los cuadros suficientes o a las nuevas generaciones. Pero también se necesita que las universidades de hoy sean mucho más abiertas, mucho más enfáticas con la ciudadanía para explicarles los beneficios de hacer las cosas bien y los riesgos de hacerlo mal. Porque miren, si estamos nada más formando buenos cuadros que van a dar resultados en 10 años, pues no sé si tendremos país en 10 años. Eso hay que pelearlo hoy, hay que defenderlo hoy. Y las universidades que tienen prestigio, el prestigio es para usarse. Y si probablemente, porque me consta que Alicia y muchas personas llevan años diciendo esto, sí, pero no pasó en muchos casos. Quiere decir que necesitamos hacer más que simplemente decirlo entre nosotros. Hay que salir con los ciudadanos, hay que explicarles a los ciudadanos, hay que decir nuestra verdad, hay que ser más enfáticos. Tiene riesgos, pero estamos en los momentos de decir las cosas, sobre todo para que luego alguien no vaya a decir, chin, ¿por qué no lo dije? Las universidades tienen mucho más que decir sobre lo que tenemos que hacer hoy, además
de formar a los cuadros del presente y del futuro. Desde la primera sesión de este foro hicimos referencia a que la anticipación tiene que ser al servicio de la acción. Por eso nos queremos adelantar y por eso queremos hacer estos foros de visión de futuro. Mateo. Sí, yo creo que no me expliqué bien, pero yo no estoy hablando de crear leyes. Lo que estoy diciendo es que hay 9 leyes en la Ciudad de México que permiten establecer este paradigma y que lo que falta es armonizarlas para que tengan un fin común y para que los secretarios o secretarias encargadas de los despachos sepan que tienen que hacer algo dentro del paradigma. Evidentemente las leyes no lo realizan, pero yo parto de que el modelo ya está diseñado a partir del estudio, que es el único en la Ciudad de México con estos alcances, con esas metodologías y surgido de la sociedad. Entonces, las leyes, porque a veces dicen, no, pues es que faltan leyes que le den coherencia o que le den garantía o que le den certeza. Ya están, falta que las ubiquemos. Más aún, lo que dice Alicia, ejerzamos el derecho. Este grupo que ha participado, más el que falta, podría ir con la jefa de gobierno o el Consejo Económico y Social o alguna de esas secretarías a decirles, oiga, no están haciendo nada de lo que dice la nueva Constitución y no están haciendo nada de lo que dice la Constitución Federal, están agonizando y están administrando la agonía. Entonces, sí tenemos derecho y sí tenemos propuestas. Yo creo que Juan Key nos decía hace un rato cuando comentábamos para la preparación de esto, que el gobierno no puede ser el que lo haga. Tiene implicaciones y tiene obligaciones, pero hay que decirle qué es lo que hay que hacer y ya lo tenemos. El conjunto de estas 3 conferencias alcanza para hacer un debate con el que quiera en la iniciativa privada, en la parte de inversión extranjera y en la parte gubernamental. Falta que nos decidamos. Las leyes nos lo permiten. Cualquiera de esas 9 leyes podemos participar directamente. La de educación, la de ciencia y tecnología que ahora está con educación, la del Consejo Económico, la de ciudad digital, la de gobierno electrónico, todas ellas nos permitirán discutir el tema. Entonces hagámoslo. Yo creo que es para que no quede en una ilustración ordenada y científicamente bien argumentada, pues hagamos gestión directa con el gobierno y decirle lo que no está haciendo o cómo hacer lo que se tiene que hacer. Y se lo discutimos, ¿no? Entonces yo diría, aquí está, este es un bien público, lo hizo un grupo importante de gente, Alicia estuvo muy cerca en todo esto como consejera, pero estuvo el director del Politécnico, Enrique Fernández, estuvo René Drucker, el difunto, en ciencia y tecnología. Él fue el que pensó en los funiculares, que por cierto, yo no sé si eso es una demostración de modernidad o de atraso finalmente, porque no podemos tener transporte y les ponemos piñatas colgantes, ¿no? El secretario general del Sindicato de Telefonistas con toda la experiencia sobre la tecnología, la secretaria de Trabajo Amalia García, el doctor Jorge Sandoval que coordinó, digamos, la parte del secretario de técnico y por supuesto el doctor Miklos, que fue el que llevó el proceso de la prospectiva. Entonces esto se hizo bien, no pudimos avanzar porque el gobierno nuevo está echando para atrás todo, le quitó facultades al Consejo Económico, no está cumpliendo con la Constitución, está tratando de quitar responsabilidades para que ese programa 20 años no salga, para que el instituto que lo tiene que diseñar no exista, para que no tenga consejo consultivo. Entonces, sí hay una regresión, no están las cosas paradas, están para atrás. Es decir, la señora de Imas está gobernando para ser candidata a la presidencia, no para resolver los problemas de la ciudad. Y los problemas que surgen y resuelve es porque le impedirían ser candidata a la presidencia de la ciudad, no porque tenga diseño de cuáles son las prioridades. Entonces, si es un momento para actuar y para actuar con conocimiento, esa es la idea, capacidad de planeación y de prospectiva, ¿no? A ver, nos quedan prácticamente 10 minutos. Juan, si quieres te paso la palabra o tú haces el cierre después de darle los 2 minutos a cada quien, como tú me digas. A ver, a mí me gustaría, después de este recuento de acciones puntuales, porque creo que hay un gran recuento de acciones puntuales para construir el camino al escenario deseado, diría,
En función de lo que acaba de comentar Mateo, no se puede diseñar el futuro mirando por el espejo retrovisor. Eso creo que es fundamental. El segundo comentario que haría es que si estamos buscando tener un país desarrollado, como bien dijo Enrique, hay que tener ciudades desarrolladas. Pero las ciudades desarrolladas se supone que son una solución para sus ciudadanos. Y lo que hemos estado construyendo hasta el día de hoy son ciudades que en lugar de ser una solución, hoy se han vuelto el problema. Yo creo que valdría la pena en este recuento de acciones al camino del escenario deseado que Enrique nos hiciera un breve recuento de sus propuestas para incorporarlas a este catálogo que pretendemos construir entre todos. Gracias, Juan. Pues a ver, yo coincido en lo esencial con ustedes en el sentido, primero, sí hay camino, que yo creo que es muy importante, sí hay camino. El camino evidentemente no es para atrás. El camino es que gracias a lo que hemos logrado como país, como país, gracias a lo que hemos logrado, estamos en condiciones de aspirar a más. ¿Pero en qué contexto? En una nueva economía. ¿En cuál? En la del conocimiento, en la economía digital, que nos va a ayudar a resolver mucho de lo rezagado, ¿verdad? Pero que también nos va a permitir subirnos a un mundo que es el que crece más y es el que genera valor. En México se incorporan más de 1 millón de personas al año a la población económicamente activa. Tendríamos en teoría que haber generado 1 millón de empleos al año. Nunca lo hemos podido hacer. Logramos quizá en algunos años 700,000 empleos formales. No es suficiente. Y si queremos además mejorar el nivel de vida de la gente, pues tienen que ser salarios más altos. Y eso es como lo haces con negocios con poco margen. Tenemos que sofisticar nuestra economía. Se puede, se puede. Y hay mexicanos que están más ya en ese mundo y lo malo es que hay muchos que se nos van quedando atrás. Entonces, el reto es que al que ha venido avanzando despacio, pues lo incorporemos a este mundo con habilidades, con herramientas, con tecnología como la que habla Mateo, con infraestructura, con esta nueva infraestructura, y no detener a los que iban a buen ritmo. Pero al mismo tiempo, y Alicia hace mucho énfasis, sí, pero con una visión de inclusión, con una visión de que el crecimiento no es solamente para algunos, porque me recuerda esto que cantábamos de chavitos, donde decíamos, el de adelante corre mucho y el de atrás se quedará. Y es lo que ha pasado. Algunos corren mucho y los otros se van quedando atrás. Y así no se es viable ni como país ni como sociedad. Pero sí hay camino. Y aquí me parece que se ha hablado de que sí hay un camino que tenemos que construir juntos, pero afortunadamente este mundo nos da opciones de hacer frente a lo rezagado y sobre todo generar, ¿para qué? Para ser un país de clases medias y un país de libertades. Y ahí coincido con Mateo, y es muy buena frase que a veces luego me la complementa. No basta, tenemos que ponernos metas, porque si no, como bien dice, toda acción es buena. Pues no es cierto. No toda acción es buena. Y hay que enfocarnos en aquellas que tienen más potencial y que tienen más impacto. Entonces, para eso es planear, y para eso es evaluar, y para eso es corregir. Y si no hacemos eso, pues quedaremos entonces en este mundo en el cual no tenemos por qué quedarnos. Muchas gracias. Alicia, hablabas de la habitabilidad y ese es un tema importante. Si una ciudad, si una vivienda no es habitable, simplemente no lo es. ¿Qué harías para impulsar las acciones de habitabilidad? Programas de mejoramiento. Y creo que tenemos experiencias muy importantes que se han realizado en el país sobre mejoramiento de vivienda y mejoramiento de barrios. Programas que realmente fueron muy exitosos y que se caracterizaron por un diseño justamente que movilizaba la energía social que hay, ¿no es cierto?, en nuestro país. Recuerdo que era Chema Gutiérrez quien más lo había impulsado, Arturo Mier y Terán, que impulsaron masivamente el mejoramiento en las colonias populares. ¿Y qué era? Darles un crédito a las familias, pero no solamente un crédito, sino darles un arquitecto para que la calidad de la vivienda mejorase. Y entonces las universidades se sumaron masivamente porque los jóvenes arquitectos que recién se graduaban en nuestras universidades, públicas y privadas estoy hablando, se incorporaban a este programa, tenían un salario razonable, pero al mismo tiempo garantizaban que el tipo de vivienda que se iba a mejorar tenían los criterios técnicos necesarios para que fuese una buena vivienda.
O sea, no se trataba simplemente de agregar un cuarto más, ¿no? Sino dónde ese cuarto, con qué características, con qué materiales. Yo he construido unos indicadores de habitabilidad en un libro que escribí que se llama Cómo viven los mexicanos. Y justamente, no solamente es quedarnos en la parte material. Por ejemplo, tú decías, Juan, la cuestión de la tenencia. La certeza en la tenencia es un indicador de habitabilidad. Hay que tener certeza en la tenencia y tenemos unos niveles de irregularidad terribles. Y también el entorno urbano. Podemos mejorar mucho nuestra vivienda, pero si el entorno urbano es un entorno urbano degradado, si no tenemos equipamientos, como ocurre en estos masivos conjuntos habitacionales que se hicieron en las periferias, si no tenemos infraestructura básica como agua, si no tenemos transporte, ¿cuál es la calidad de vida que puede haber? ¿Cuáles condiciones de habitabilidad estamos generando? Por eso que digo que los programas tanto de mejoramiento de vivienda como de mejoramiento de barrios, que hubo uno en la Ciudad de México que ganó 3 premios internacionales, el de ONU Habitat, el de Urban Age, el del Observatorio de la Democracia Participativa, y la Asamblea Legislativa, en lugar de darle cada vez más recursos para que se hicieran más proyectos de mejoramiento de espacio público, porque el espacio público es muy importante cuando la vivienda es tan pequeña como ocurre, ¿no es cierto?, en los barrios populares. Resulta que les iba cortando los recursos porque por razones políticas se pensaban que había aspiraciones del secretario de Desarrollo Social para ser jefe de gobierno y entonces en lugar de premiar e incentivar un programa como este, cada vez tuvo menores resultados. Y hoy está reducido a un programa de sendero seguro. Lo que comenzó siendo un programa de obras de calidad para disminuir las desigualdades, un programa de obras en el cual los espacios públicos se construían con diseño, con materiales adecuados, con recursos, porque para que una ciudad tenga calidad de vida tiene que haber inversión pública. Esa es la realidad y hay que ponerlo ahí donde la gente vive más. Las buenas ciudades del mundo, la calidad de vida no está determinada por el lugar que ocupan las personas en el sistema productivo. O sea, no tiene nada que ver. O sea, la calidad de vida es responsabilidad del gobierno, o sea, tener infraestructuras, banquetas, árboles, barrios populares con calidad. Eso no tiene por qué estar vinculado al trabajo, al mundo del trabajo. Esa es una responsabilidad del gobierno que debieran, ¿no es cierto?, realizar las inversiones necesarias. Y no solamente las inversiones, hay esto que digo, hay programas de innovación social en este país que han sido reconocidos internacionalmente, lo que se hizo cuando el sismo del 85. O sea, hay una capacidad humana para hacer bien las cosas tremenda. Es cuestión, ¿no es cierto?, de que se habilite toda esa capacidad humana. O sea, la habilitación de los distintos actores. Y aquí, bueno, termino, pero tengo que decirle algo a Enrique. Pues la verdad que yo estoy en una universidad que sale mucho afuera, que realmente le interesa el diálogo con quienes pueden transformar la realidad. O sea, nuestros trabajos tratamos justamente de que se conozcan, de que se difundan. Invitamos a los funcionarios a veces a debatirlos y no llegan, nos dicen que no pueden, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que en las universidades sí hemos hecho la tarea, Enrique. Y no solamente las públicas, también pienso que muchas universidades privadas. Muchas gracias, Alicia. A ver, Mateo, Sí. el toque final. Tú hablabas, creo que todos coincidimos, en la necesidad de tener una gobernanza colaborativa. ¿Cómo logramos a través de ella que la autoridad cumpla con el mandato constitucional que se comprometió al final del día a cumplir? Yo creo que el esfuerzo que ustedes han hecho en este tema en particular da una clave. Si seguimos trabajando de manera fragmentada las posiciones de la sociedad y cada quien en su pequeño mundo pensando que tiene las soluciones, pero que no le hacen caso, pues no nos van a hacer caso. Entonces, un primer trabajo es que hay que usar método. Y el método del diálogo, el método de la prospectiva, el método del trabajo para la colaboración en redes locales y globales debe de irnos guiando. Aquí hubo un método. Tú lo definiste bien, por qué la primera, por qué la segunda, por qué la tercera, por qué la cuarta, y todo en conjunto hacen el diseño de una serie de elementos que deben de servir para el cambio de la ciudad. Vamos a ver si es cierto.
Yo pienso que sí, hagamos el esfuerzo porque la dispersión que estaba antes de la plática o de las pláticas se subsane y tengamos claridad de cuáles son las prioridades. El estudio que nosotros hicimos logró sacar prioridades, logró sacarlas a partir de un método de colaboración ciudadana, en donde el gobierno apoyó para que se hicieran las cosas, en fin, pero no tuvo intervención en los resultados ni en el origen. Y 3, tuvo la metodología de la planeación prospectiva para hacer la planeación por escenarios. Entonces, si le vamos agregando a nuestra dispersión metodología, una de ellas es el método del diálogo, cómo llegar a acuerdos entre grupos diversos, pues podemos irle a plantear al gobierno federal o al local, desde la ciudadanía, nuestras preocupaciones y las soluciones para nuestras preocupaciones, sin confrontar, salvo las ideas. Pero yo creo que hay una parte de buena fe de los gobiernos, yo lo veo así, la propia jefa de gobierno o el presidente de la República, y que es que en el fondo, además de que pueda haber corrupción, que yo no creo que no exista, pues hay un problema de deficiencia de las capacidades para el quehacer público. Los servidores públicos no fueron seleccionados ni preparados para muchas de las cosas que están desarrollando. Bueno, pues digamos que estamos supliendo de manera voluntaria el trabajo que tenían que hacer los gobiernos, los locales, los federales, los municipales, pero un trabajo que permite resolver la problemática, no solo decir que nos acerca al diagnóstico, que nos acerca a la preocupación, sino que nos da la salida que necesitamos porque somos los que lo vamos a implementar, no solo el gobierno. También hay que crear estas instancias donde la ciudadanía permanentemente pueda vigilar lo que el gobierno aceptó hacer y lo está diseñando. ¿Qué falta aquí? Pues la presupuestación para la política pública. Entonces, podemos ir con los partidos a la Cámara y decirles, a ver, ¿tienen calculado cuál es el presupuesto para el año que viene, para 2 años? Lo único que están haciendo en este momento, que se les pidió por formulismo en las secretarías locales, es que hagan proyecciones económicas para ver qué necesitarían dentro de 20 años. Y cada quien hace las suyas, sin ninguna coherencia. No hay alguien que esté haciendo la planificación del conjunto. Y no hay alguien que diga, pues la ciudad tendría que llegar a esto en 20 años. No, ¿qué es lo que necesitarían más que otra cosa? Entonces, ayudemos, sabiendo que hay una deficiencia en capacidad de administración y de diseño de política pública, diciendo aquí tenemos y vamos a debatirlo. Evidentemente implica consensos. El Consejo Económico sería un buen espacio para nosotros porque nos tienen que escuchar, están obligados. Algunos de los sectores nos puede llevar, y sabe Alicia que estando reunido el Consejo, pues tendrían que escuchar los funcionarios y luego los funcionarios. Y a nivel federal, pues evidentemente también lo podemos hacer igual con la Cámara local que la federal, pero a condición de que no sigamos fragmentados. No todo es prioritario, todo puede estar incluido, pero hay prioridades para iniciar el proceso. Eso es clarísimo. En la planeación no todo es lo mismo. Hay prioridades para poder romper la inercia de descomposición, que yo le agregaría la frase de Enrique, que por supuesto toda gradualidad es arrastrada en este momento por la descomposición, no alcanza a cambiar. Tienen que crearse condiciones de política pública, de inversión y de planeación suficientes para cambiar el rumbo. Y eso hay que medirlo. ¿Qué fuerza está derivando? Porque sí podemos estar peor. Y entonces hay una curva de descomposición que tenemos que analizar para saber en qué momento la rompemos, salimos, detenemos el proceso y avanzamos hacia otro. Y eso es la planeación, pero tenemos que hacerlo, y es momento, y aquí está el conocimiento. No hay muchos lugares más. Gracias, Mateo. Juan, ¿algún comentario final? Bueno, pues mira, yo lo único que quisiera es agradecerles a todos su participación, su presencia, la riqueza de sus conceptos. Creo, insisto, que se han vertido propuestas concretas que nos pueden ayudar sumándolas a construir el camino al escenario deseado. Muchísimas gracias a todos por parte de la AMU. Estamos muy complacidos con su participación, con su esfuerzo y con la dedicación que a lo largo de años han tenido para el beneficio de las ciudades mexicanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Como saben, estamos preparando entre la AMU y la World Future Society Capítulo Mexicano, estamos compilando todas estas
esta información a efecto de poder tener un documento que tenga pues estas propuestas que se han estado elaborando al fin de que no se queden en una plática nada más, en un conversatorio, sino las tengamos como referentes para poder actuar. Les recordamos que la próxima vez, dentro de hoy en 8, es la última de nuestras sesiones en donde tendremos nuestra última sesión, que es Construyendo el futuro de nuestras ciudades. Tenemos 4 muy buenos panelistas, los esperamos aquí. Los videos, como ya dijimos, están ya disponibles en internet. Este estará mañana, todos recibirán un correo diciéndoles cuál es la dirección específica, pero están todos disponibles. Están siendo muy visitados y muy concurridos los videos. Esperemos que haya mucha gente que los escuche, porque este no es un esfuerzo que vayamos a hacer los aquí presentes, es un esfuerzo que hay que multiplicar y que hay que crecer. Les agradecemos a todos, como dijo Juan, en nombre de la Asociación Mexicana de Urbanistas y de la World Future Society, capítulo mexicano. Tenemos todos que sembrar para hacer de este un mejor país. Muchas gracias.